millonario, entra a su casa de sorpresa, y una revelación inesperada lo hace llorar. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Y cuando termines, deja tu puntuación del 0 al 10. Y no olvides seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora sí, disfruta cada detalle. Adrián sabía que no debía entrar sin avisar, pero lo hizo de todas formas. El eco de sus pasos resonaba en el vestíbulo de mármol mientras dejaba caer el maletín de cuero junto a la puerta. La mansión estaba sumergida en esa quietud familiar que tanto anhelaba después de 3 días interminables de reuniones en Barcelona. Las cortinas de seda filtraban la luz dorada del atardecer valenciano, creando sombras suaves sobre los muebles impecables. Adrián Belmonte se aflojó la corbata italiana y respiró profundo. A los 37 años, había construido un imperio inmobiliario que le permitía comprarlo todo, excepto lo único que realmente deseaba: paz interior. Su reflejo en el espejo del recibidor le devolvía la imagen de un hombre que las revistas describían como el soltero más codiciado de Valencia. Pero sus ojos grises revelaban una verdad que ninguna cámara había logrado capturar. Se dirigió hacia la cocina, pensando en prepararse un café solo y revisar los contratos pendientes en su estudio. Pero al cruzar el arco que daba a la sala principal, se detuvo en seco. Ahí, sobre la alfombra persa que había costado más que un automóvil de lujo, estaba sentada Camila Torres. Su empleada doméstica tenía las piernas cruzadas como una niña, rodeada de hojas de papel blanco esparcidas por el suelo. A su lado, una pequeña de cabello castaño claro dibujaba con crayones de colores, tarareando una melodía dulce que llenaba el espacio de una calidez que Adrián había olvidado que existía. «Mira, mami, el sol tiene cara feliz», decía la niña, levantando un dibujo donde manchas amarillas formaban una sonrisa torcida. Camila rió con esa risa genuina que solo las madres saben dar, y acarició el cabello de su hija. «Es precioso, mi amor. El sol siempre sonríe cuando tú estás cerca». Adrián permaneció inmóvil en el umbral, observando la escena como si fuera una película muda. Por primera vez en meses, su casa no parecía un museo frío. La luz que se colaba por los ventanales no solo iluminaba los muebles caros, sino que también creaba un halo dorado alrededor de aquellas 2 figuras que habían transformado su sala en un refugio de ternura. Camila llevaba su uniforme azul marino, pero se había quitado los zapatos, revelando calcetines blancos con pequeños corazones rosados. Sus 28 años se notaban en la frescura de su rostro, en la forma natural con que se movía, sin poses ni artificios. Era hermosa de una manera auténtica que contrastaba con las mujeres de su círculo social, siempre perfectamente maquilladas y calculadamente encantadoras. La pequeña dejó escapar una carcajada cristalina cuando uno de los crayones rodó bajo el sofá, y al agacharse para recogerlo, Adrián sintió que el mundo se detenía. Un destello dorado captó su atención. En el cuello delicado de la niña colgaba una cadena fina, casi imperceptible, de la que pendía un dije en forma de mariposa. No era cualquier mariposa. Era idéntica, absolutamente idéntica, al colgante que había pertenecido a su difunta esposa, Elena. El mismo diseño de alas desplegadas, la misma filigrana dorada, los mismos pequeños detalles que él había memorizado durante los años en que lo vio reposar sobre la piel de la mujer que más había amado. El aire se volvió denso. Sus manos comenzaron a temblar casi imperceptiblemente, y sintió como una mezcla de confusión y emoción se apoderó de él. Elena había sido muy clara. Ese colgante era único, una herencia de familia que había pasado de madre a hija durante generaciones en la familia Mendoza. ¿Cómo podía una niña de 5 años, hija de su empleada doméstica, llevar puesto algo que se suponía no tenía réplica en el mundo? Camila levantó la vista y lo descubrió ahí, parado como una estatua. Sus mejillas se encendieron inmediatamente, y se puso de pie de un salto, alisándose la falda con manos nerviosas. «Señor Belmonte, yo...» «No sabía que había regresado. Perdone, enseguida recojo todo esto». Comenzó a juntar los papeles con movimientos apresurados, pero Adrián alzó una mano. «No, está bien», murmuró, sin apartar la mirada del colgante que brillaba suavemente en el pecho de la niña. «¿Cómo se llama?» «Lucía», respondió Camila, cargando a su hija con gesto protector. «Perdone que la trajera.
Es que la guardería cerró temprano por una avería y no tenía con quién dejarla. No volverá a pasar. Pero Adrián no la estaba escuchando completamente. Sus ojos seguían fijos en aquel pequeño objeto que parecía burlarse de todas sus certezas. «¿El collar?», dijo finalmente, con voz ronca. «¿De dónde sacó ese collar?». La pregunta flotó en el aire como una bomba de tiempo, y en los ojos de Camila apareció algo que él no supo interpretar. ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿O acaso reconocimiento? Y en aquel momento, sin saberlo, acababa de hacer la pregunta que cambiaría todo para siempre. El silencio puede ser más ruidoso que cualquier grito. Camila sintió como el aire se volvía pesado mientras los ojos grises de Adrián se clavaban en el collar de Lucía. Su hija, ajena a la tensión que se había apoderado del ambiente, seguía sosteniendo su dibujo del sol sonriente, esperando alguna reacción de aquel hombre elegante que las miraba con una expresión que ella no lograba descifrar. «¿El collar?», repitió Camila, instintivamente, llevando una mano al cuello de su hija en gesto protector. Era de su abuela. Las palabras salieron de sus labios como un susurro tembloroso. No era del todo mentira, pero tampoco era toda la verdad. Lucía bajó la cabeza para mirar su propio pecho, tocando la pequeña mariposa dorada con dedos curiosos. «Mi abuela Esperanza me lo dio antes de irse al cielo», dijo la niña con esa naturalidad que solo tienen los niños para hablar de cosas que los adultos encuentran complicadas. «Dijo que me cuidaría siempre, como cuidó a mami cuando era pequeña». Adrián sintió que algo se quebraba en su interior. Esperanza. Ese nombre resonó en su mente como el eco de una campana lejana. Elena había mencionado a su madre adoptiva con ese mismo nombre, la mujer que la había criado después de que sus padres biológicos murieran en un accidente cuando ella tenía 8 años. Se acercó un paso, y luego otro, hasta quedar a pocos metros de ellas. Camila retrocedió instintivamente, apretando a Lucía contra su pecho. «Señor Belmonte, si hicimos algo malo». «No», la interrumpió él, alzando una mano temblorosa. «No han hecho nada malo. Es solo que ese collar…». Se detuvo, incapaz de continuar. ¿Cómo explicar que su difunta esposa había llevado uno exactamente igual durante los 5 años que estuvieron casados? ¿Cómo decir que lo había enterrado junto a ella hace 3 años, creyendo que era único en el mundo? Lucía se soltó del abrazo de su madre y se acercó a Adrián con pasos pequeños y decididos. Lo miró desde abajo con esos ojos grandes y oscuros que parecían ver más allá de lo evidente. «¿Estás triste?», le preguntó con la inocencia brutal de los 5 años. «Mami dice que cuando las personas están tristes es porque necesitan un abrazo». Adrián se agachó hasta quedar a la altura de la niña, y por primera vez en meses, una sonrisa genuina se dibujó en sus labios. «A veces estoy un poco triste, sí». «¿Por qué?». Porque perdí a alguien muy importante para mí». Lucía asintió con seriedad, como si entendiera perfectamente el peso de esas palabras. «Mi papi también se fue al cielo», dijo tocando nuevamente la mariposa dorada. «Pero mami dice que las personas que amamos nunca se van del todo, porque viven aquí». Se tocó el pecho con su pequeña mano. «En nuestro corazón». Adrián sintió un nudo en la garganta. Durante 3 años había construido muros alrededor de su dolor, convenciéndose de que mantenerse ocupado con el trabajo era la única forma de sobrevivir. Pero esta niña, con su sabiduría simple y directa, había logrado en 5 minutos lo que años de terapia no habían conseguido: hacerle recordar que era humano. Camila observaba la escena con el corazón acelerado. Había algo en la forma en que Adrián miraba a su hija, una mezcla de asombro y reconocimiento que la inquietaba. Desde que comenzó a trabajar en esa casa hace 6 meses, había notado las fotografías de una mujer hermosa en varios rincones: en el escritorio, en la mesita de noche, en el estudio. Una mujer de cabello oscuro y sonrisa radiante que ya no estaba. «Lucía, mi amor, es hora de irnos», dijo Camila extendiendo la mano hacia su hija. «El señor Belmonte necesita descansar». Pero Adrián se incorporó lentamente, sin apartar la mirada del collar. «Camila, ¿puedo preguntarte algo personal?». Ella asintió con cautela. «¿Dónde nació usted?». La pregunta la tomó desprevenida. Se humedeció los labios antes de responder. «En un pueblo pequeño cerca de Granada, San Miguel de los Robles». «¿Por qué?». «San Miguel de los Robles». El mismo pueblo donde Elena había pasado sus primeros 8 años de vida, antes de la tragedia. El mismo lugar donde había conocido a Esperanza Mendoza, la mujer que la adoptó y la crió como a una hija. Adrián sintió que el mundo comenzaba a girar demasiado rápido a su alrededor.
Las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando empezaban a encajar de una forma que no lograba comprender completamente. Su madre, Esperanza, ¿tenía apellido Mendoza? Camila palideció visiblemente. Sus ojos se llenaron de una mezcla de confusión y algo parecido al pánico. ¿Cómo sabe usted? Pero no pudo terminar la pregunta. Lucía había comenzado a toser con fuerza, y en segundos la tos se convirtió en una dificultad evidente para respirar. «Mi amor, ¿qué pasa?» Camila se arrodilló junto a su hija, quien se había puesto pálida y jadeaba buscando aire. No puedo respirar», murmuró la niña entre sollozos. Y mientras Adrián corría hacia el teléfono para llamar a emergencias, una certeza fría se instaló en su pecho. Esta noche cambiaría todo, y ya no había vuelta atrás. Hay momentos en la vida en que el tiempo se detiene, y otros en que corre demasiado rápido. El Hospital La Fe de Valencia nunca había parecido tan frío y silencioso como esa noche de martes. Adrián caminaba de un lado a otro por el pasillo de urgencias pediátricas, sus zapatos de cuero italiano resonando contra el linóleo gastado. Aún llevaba el traje arrugado del viaje, pero la corbata había desaparecido en algún momento entre la ambulancia y la sala de espera. Camila permanecía sentada en una de esas sillas de plástico naranja que parecían diseñadas para ser incómodas, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. No había llorado, no se había quejado, no había hecho ningún drama. Solo había susurrado, «Gracias», cuando Adrián insistió en acompañarlas en la ambulancia. «Familiares de Lucía Torres», gritó una enfermera desde el mostrador. Camila se puso de pie de un salto y Adrián la siguió instintivamente. «Soy su madre», dijo Camila con voz temblorosa. La enfermera, una mujer de mediana edad, con gesto cansado pero amable, consultó una carpeta. «La niña está estable. Fue una crisis asmática severa, pero ha respondido bien al tratamiento. El doctor Herrera quiere hablar con usted». Minutos después, un médico joven de barba poblada y ojos bondadosos se acercó a ellos. Adrián notó cómo Camila se tensaba automáticamente. «Señora Torres, su hija está bien, pero necesitamos hablar sobre su condición. ¿Es la primera vez que tiene una crisis así?». Camila negó con la cabeza, mirando hacia el suelo. «Ha tenido episodios menores antes, pero nunca tan fuerte. Yo no puedo permitirme el inhalador nuevo que me recetaron el mes pasado. He estado racionando el que tengo, dándole solo cuando realmente lo necesita». Las palabras salieron de su boca como una confesión dolorosa. Adrián sintió una punzada de algo que no había experimentado en años. Vergüenza. Vergüenza por vivir en una mansión de 3 millones de euros, mientras esta mujer tenía que racionar la medicina de su hija. El doctor Herrera asintió con comprensión profesional, sin juzgar. «Entiendo. Por ahora la mantendremos en observación hasta mañana por la mañana. Necesita un tratamiento preventivo adecuado, y vamos a derivarla a neumología pediátrica para un seguimiento completo». Cuando el médico se alejó, Camila se dejó caer nuevamente en la silla, esta vez con los hombros vencidos. «No puedo pagar todo esto», murmuró, más para sí misma que para Adrián. «La sanidad pública cubrirá lo básico, pero los medicamentos, las consultas privadas. Tendré que pedir más horas de trabajo, o buscar un segundo empleo». Adrián se sentó a su lado manteniendo una distancia respetuosa. «¿Por qué no me dijo que Lucía estaba enferma?». Camila alzó la vista, y él vio en sus ojos una mezcla de orgullo herido y agotamiento. «¿Para qué? Usted no es responsable de nuestros problemas. Ya hace bastante permitiéndome traerla ocasionalmente cuando no tengo con quién dejarla. Pero si trabajara menos horas para cuidarla mejor, podríamos». «No», lo interrumpió ella con firmeza. «No quiero caridad. Trabajo duro por mi dinero, señor Belmonte. Puede que no sea mucho, pero es honesto». El silencio se instaló entre ellos, interrumpido solo por los sonidos del hospital, carritos que chirriaban, conversaciones lejanas, el pitido constante de las máquinas. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo finalmente Adrián. Camila asintió sin mirarlo. «¿Por qué no hay padre en la ecuación?». Ella tardó varios segundos en responder, como si estuviera decidiendo cuánta verdad era seguro compartir. «Javier murió en un accidente de moto cuando Lucía tenía 2 años. Íbamos a casarnos ese verano. Se tocó inconscientemente el dedo anular, donde no había anillo. Era electricista, no tenía seguro de vida. Cuando murió, no quedó nada excepto deudas. Lo siento. No necesito lástima», dijo ella, pero su voz sonaba más cansada que molesta. Solo
Solo quiero que mi hija crezca sana y feliz. Es todo lo que importa. Adrián observó su perfil en la luz fría del hospital. Había algo noble en la forma en que Camila llevaba su dolor, sin dramatismo, sin pedir nada a nadie. Era tan diferente a las mujeres de su entorno, que medían el amor en joyas y viajes caros. ¿Esperanza realmente era su madre? La pregunta surgió antes de que pudiera detenerla. Camila se tensó visiblemente. Mi madre adoptiva, sí. Mi madre biológica murió en el parto. Esperanza me crió desde bebé. ¿Y ella le contó algo sobre una tal Elena? Esta vez Camila se volvió para mirarlo directamente. En sus ojos había algo parecido al reconocimiento. ¿Usted la conoció? El corazón de Adrián se aceleró. Era mi esposa. Las palabras flotaron entre ellos como una revelación que había estado esperando ser pronunciada desde el momento en que él vio el collar. Camila se llevó una mano a la boca, y por primera vez esa noche, sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena. Elena era como mi hermana mayor. Esperanza las crió a las dos, aunque ella llegó a casa cuando yo tenía apenas 3 años. Yo pensé que había muerto cuando se fue a estudiar a Valencia, y en ese momento, Adrián comprendió que el destino había tejido una red invisible que los había unido mucho antes de que él abriera la puerta de su casa esa tarde. A veces, las palabras más importantes son las que nunca nos atrevimos a decir. El café de la máquina expendedora del hospital tenía un sabor amargo que Adrián no recordaba haber probado antes. Eran las 3 de la madrugada, y el mundo fuera de las ventanas parecía haberse detenido. Camila había conseguido finalmente dormir en la silla junto a la cama, donde Lucía descansaba conectada a un monitor que pitaba suavemente cada pocos segundos. Adrián se había quedado despierto, observándolas en el silencio de la habitación de pediatría. No sabía por qué se había quedado. No tenía ninguna obligación de estar ahí, ningún derecho real, pero algo en su interior le impedía marcharse. Camila se movió inquieta en su sueño, y sus labios murmuraron algo incomprensible. Tenía ojeras profundas y el cabello revuelto, pero incluso así, dormida y preocupada, había una serenidad en su rostro que Adrián encontraba perturbadora. Le recordaba a Elena, no en los rasgos físicos, sino en algo más profundo, esa capacidad de encontrar belleza incluso en los momentos difíciles. El móvil de Camila vibró sobre la mesita auxiliar. Adrián dudó un momento antes de mirarlo. La pantalla mostraba múltiples notificaciones. Mensajes de WhatsApp de señora Márquez, vecina, panadería Los Olivos, y varias llamadas perdidas de agencia trabajo temporal. Camila abrió los ojos sobresaltada, como si hubiera sentido que alguien la observaba. ¿Qué hora es?, murmuró, enderezándose en la silla. Poco más de las 3. Lucía está bien, no se ha despertado. Ella asintió, mirando a su hija con esa expresión que solo tienen las madres. Amor mezclado con preocupación constante. No tenía que quedarse, dijo sin mirarlo. Seguramente tiene cosas importantes que hacer mañana. Nada más importante que esto. Las palabras salieron con más sinceridad de la que Adrián había pretendido. Camila lo miró con curiosidad. ¿Puedo preguntarle algo sobre Elena?, dijo Camila finalmente, rompiendo el silencio. Si no le resulta doloroso. Adrián asintió, aunque sintió la familiar punzada en el pecho. Elena nunca habló de una hermana. Durante 5 años de matrimonio, siempre dijo que Esperanza era lo único que le quedaba de familia. Camila suspiró, mirando hacia la ventana donde empezaba a clarear el cielo de Valencia. No me extraña. Yo hice algo terrible antes de que ella se fuera. Se detuvo, como si las palabras le costaran físicamente. Teníamos 18 y 15 años. Elena había conseguido una beca para estudiar arquitectura en Valencia. Era brillante, mucho más que yo. Esperanza estaba tan orgullosa, y yo estaba celosa, muy celosa. Adrián se inclinó hacia adelante, sintiendo que estaba a punto de entender algo fundamental. La noche antes de que se fuera, discutimos. Le dije cosas horribles, que nos iba a abandonar igual que habían hecho nuestros padres biológicos, que se creía mejor que nosotras, que ojalá nunca volviera. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Elena lloró, pero no se defendió. Solo me abrazó y me dijo que me quería, que siempre seríamos hermanas, sin importar lo que pasara. Pero yo estaba demasiado dolida para escucharla. Me fui de casa esa noche y me quedé con una amiga. Cuando regresé al día siguiente, ya se había marchado. Y después, Esperanza intentó que nos reconciliáramos. Me daba cartas de Elena, me contaba que preguntaba por mí. Pero yo era demasiado orgullosa.
demasiado herida. Pensé que tenía toda la vida para arreglar las cosas. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando Elena murió, Esperanza no me lo dijo hasta después del funeral. Dijo que Elena había preguntado por mí hasta el final, pero que había respetado mi silencio, que había muerto creyendo que yo la odiaba. El silencio que siguió fue denso y doloroso. Adrián sintió como todas las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una forma que no había anticipado. «Elena me habló de usted», dijo finalmente. Nunca mencionó su nombre, pero hablaba de una hermana pequeña que había perdido. Decía que había sido su mayor error, no luchar más por mantenerla cerca. Camila alzó la vista sorprendida. ¿De verdad? Durante los últimos meses de su enfermedad, cuando sabía que se estaba muriendo, me hizo prometerle algo. Me hizo jurar que si algún día encontraba a su hermana pequeña, le diría que la perdonara, que ella nunca dejó de amarla. Las lágrimas de Camila se convirtieron en sollozos silenciosos. Lucía se movió en la cama, pero siguió durmiendo. «El collar», murmuró Camila. «Esperanza me lo dio antes de morir el año pasado. Dijo que Elena había querido que fuera mío, pero que nunca había sabido cómo dármelo». Adrián cerró los ojos, sintiendo cómo el peso de 3 años de soledad comenzaba a transformarse en algo diferente. «Elena tenía razón sobre algo», dijo Camila, mirándolo directamente. «El amor no muere con las personas. Encuentra la forma de seguir existiendo». Y mientras el amanecer iluminaba lentamente la habitación del hospital, Adrián se dio cuenta de algo que lo llenó de terror y esperanza a partes iguales. Por primera vez en 3 años, no se sentía completamente solo en el mundo. Los milagros no siempre llegan con fanfarrias. A veces llegan en el desayuno de un jueves. Una semana después del incidente en el hospital, la rutina en la mansión de Adrián había cambiado de formas que él no habría podido imaginar. Por primera vez en 3 años, el sonido de pasos pequeños y risas infantiles llenaban los pasillos de mármol. Lucía había vuelto a casa con un inhalador nuevo y instrucciones estrictas de reposo, pero su espíritu seguía siendo el mismo, imparable. Adrián bajó las escaleras esa mañana y se detuvo en el umbral de la cocina. Camila estaba de pie frente a la moderna cafetera italiana, pero no estaba preparando su café habitual. En su lugar, tenía una sartén vieja que había traído de su casa, donde fritaba torrijas doradas que llenaban el ambiente con el aroma de canela y leche. «Mami, ¿ya están?», preguntó Lucía desde la isla de la cocina, donde había extendido servilletas de papel como si fuera la mesa más elegante del mundo. «Casi, mi amor. ¿Has puesto el zumo de naranja como te dije?». Adrián observó la escena desde la distancia. Su cocina, diseñada por un arquitecto alemán y que costaba más que un apartamento completo, nunca había tenido tanto calor humano. Las superficies de granito negro reflejaban la luz matutina que se colaba por los ventanales, pero lo que realmente iluminaba el espacio era la concentración absoluta de Lucía, mientras vertía zumo natural en 3 vasos de cristal. «Buenos días, señor Belmonte», dijo Camila al notar su presencia, sin volverse desde la sartén. «Espero que no le moleste». Lucía insistió en desayunar como en casa, y yo, «No me molesta», la interrumpió él, acercándose lentamente. «De hecho, huele mucho mejor que mi café solo de siempre». Lucía se bajó del taburete alto y corrió hacia él con los brazos extendidos. Durante esa semana, la niña había desarrollado una confianza natural con Adrián, que lo sorprendía y lo conmovía a partes iguales. «Adrián, ¿quieres desayunar con nosotras? Mami hace las mejores torrijas del mundo mundial». «¿Del mundo mundial?», preguntó él, alzándola en brazos. «Eso suena muy oficial». «Sí, porque las probó toda mi clase cuando las llevé el Día del Padre, y todos dijeron que eran mejores que las de sus mamis. Pero no se lo digas a sus mamis porque se pueden poner tristes». Adrián rió genuinamente y Camila se volvió para mirarlo. Había algo diferente en él esa mañana. El traje seguía siendo impecable, el pelo perfectamente peinado, pero había una relajación en sus hombros que no había estado ahí antes. «¿Has dormido bien?», preguntó Camila, sirviendo las torrijas en platos de porcelana china que probablemente costaban más que su alquiler mensual. Mejor que en mucho tiempo. Era verdad. Durante años, Adrián había tomado pastillas para dormir, pero desde la noche del hospital, su cuerpo parecía haber encontrado un ritmo natural que había perdido. Se sentaron los 3 alrededor de la isla de la cocina, y por primera vez desde que Elena murió, Adrián desayunó algo que no fuera café negro y silencio. Las torrijas estaban perfectas.
crujientes por fuera, suaves por dentro, con el punto exacto de dulzor que solo conseguían las manos expertas. ¿Sabes qué, Adrián?, dijo Lucía, balanceando las piernas desde su silla. Creo que tu casa estaba triste antes de que llegáramos. ¿Por qué dices eso, cariño? Porque era muy silenciosa. Las casas necesitan risas para no estar tristes, como las personas. Camila se sonrojó ligeramente. Lucía, no digas esas cosas. Pero es verdad, mami. Cuando llegamos aquí, hasta los cuadros parecían aburridos. Ahora ya no. Adrián miró alrededor. Los cuadros seguían siendo los mismos. Obras de arte moderno que había comprado porque algún asesor le había dicho que eran inversiones inteligentes. Pero Lucía tenía razón. Algo había cambiado en la atmósfera de la casa. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de su asistente personal. Recordatorio. Reunión con inversores japoneses a las 10 en Saeto. Contrato Benidorm pending signature. Por primera vez en su carrera, Adrián miró el mensaje y sintió nada. Ni urgencia, ni ansiedad, ni la familiar adrenalina de los negocios. Solo un leve fastidio por tener que interrumpir ese momento. ¿Trabajo?, preguntó Camila notando su expresión. Siempre es trabajo, murmuró él, pero no se movió para responder. ¿Por qué trabajas tanto?, preguntó Lucía, limpiándose la boca con una servilleta de papel rosa que había decorado con dibujos de flores. La pregunta era simple, pero Adrián se dio cuenta de que no tenía una respuesta simple. Supongo que porque es lo que se supone que debo hacer. Eso no es una razón, declaró Lucía con la lógica aplastante de los 5 años. Yo hago cosas porque me gustan, o porque ayudan a mami, o porque me hacen feliz. ¿Te hace feliz trabajar tanto? Adrián intercambió una mirada con Camila, quien observaba la conversación con una mezcla de diversión y preocupación. No lo había pensado de esa manera. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez decidió apagarlo. ¿Qué vas a hacer hoy, Lucía?, preguntó, cambiando de tema. Mami dice que puedo ayudarla a limpiar tu biblioteca, pero solo si no toco los libros importantes. Y después vamos a hacer la lista del supermercado porque mañana es viernes y los viernes compramos comida para toda la semana. ¿Puedo acompañarlas? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera procesarlas completamente. Camila lo miró sorprendida. ¿Al supermercado? Sí. Nunca he hecho la compra de comida real. Siempre tengo un servicio de catering, o como fuera. Lucía aplaudió emocionada. Sí. ¿Puedes ayudarme a elegir las manzanas? Mami dice que tengo buen ojo para las frutas. Camila sonrió, pero había cautela en sus ojos. Señor Belmonte, no tiene que... Adrián, la corrigió él. Y sí, quiero hacerlo. Y mientras terminaba su primera torrija casera en años, Adrián se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, había algo que esperaba con más ansias que una reunión de negocios. Hay lugares donde las máscaras se caen, y el supermercado es uno de ellos. El Mercadona de la Avenida de Aragón nunca había recibido la visita de un hombre vestido con un traje de 2.000 euros. Adrián se dio cuenta de esto en el momento exacto en que atravesó las puertas automáticas y sintió todas las miradas clavarse en él como alfileres. Lucía, tomada de su mano izquierda, parecía completamente ajena a la atención que estaban generando. En su mano derecha sostenía una lista manuscrita en papel arrugado, decorada con pequeños dibujos de zanahorias y manzanas sonrientes. Primero vamos por las frutas, anunció con la seriedad de un general dirigiendo una batalla. Mami dice que hay que elegirlas bien porque si no, se ponen feas muy rápido. Camila empujaba un carrito que chirriaba ligeramente en una de sus ruedas. Llevaba unos vaqueros desgastados y una camiseta blanca sencilla, pero Adrián notó cómo varios hombres la seguían con la mirada. Era hermosa de esa manera natural que no necesitaba maquillaje ni ropa cara para destacar. ¿Estás seguro de que quiere hacer esto?, le murmuró mientras se dirigían hacia la sección de frutas y verduras. La gente nos está mirando. Adrián había notado los susurros, las fotos disimuladas con móviles, las miradas curiosas. En Valencia, su rostro era conocido. Las revistas económicas lo habían fotografiado suficientes veces como para que la gente lo reconociera. «Que miren», dijo, sorprendiéndose a sí mismo con lo poco que le importaba. Lucía se soltó de su mano y corrió hacia las manzanas, examinándolas con la concentración de un experto. «Esta está muy blanda», murmuró descartando una. «Esta tiene una mancha fea. Esta sí». Levantó una manzana roja perfecta. «¿Ves, Adrián? Tiene que estar dura pero no demasiado. Y el color tiene que ser uniforme».
Adrián tomó la manzana y la examinó con la misma seriedad que ella. Tienes razón. ¿Cómo aprendiste tanto sobre frutas? Mami me enseñó. Dice que cuando no tienes mucho dinero tienes que ser muy inteligente comprando, porque si algo se pone malo, es dinero que se va a la basura. Las palabras de la niña le llegaron como una bofetada suave. Durante años, Adrián había comprado sin pensar, había desperdiciado sin conciencia. Si algo se estropeaba en su nevera, simplemente lo tiraba y compraba más. Señor Belmonte, ¿verdad? Se volvió para encontrarse con una mujer de mediana edad que lo miraba con curiosidad. Tenía el carrito lleno de productos de marca blanca y un niño pequeño colgado de su brazo. Sí, respondió simplemente. Mi marido trabaja en una de sus obras, la de Cullera. Dice que es usted un buen jefe. Adrián asintió, sintiéndose extraño. No estaba acostumbrado a que la gente le hablara de manera tan directa y sencilla. ¿Esta es su familia?, preguntó la mujer, mirando a Camila y Lucía con curiosidad genuina, no maliciosa. Adrián abrió la boca para explicar, para aclarar el malentendido, pero Lucía se adelantó. Sí, Adrián vive con nosotras ahora. Bueno, nosotras vivimos con él. Pero es lo mismo, ¿verdad? La mujer sonrió. Qué bonita familia. Su hija tiene unos ojos preciosos. Y se alejó antes de que nadie pudiera corregirla. Camila se había puesto roja como un tomate. Lucía, no puedes decir esas cosas. ¿Por qué? Es verdad. Adrián desayuna con nosotras, y cena con nosotras, y ayer me ayudó con los deberes de matemáticas. Pero no somos una familia de verdad, susurró Camila, mirando nerviosamente a su alrededor. ¿Por qué no?, preguntó Lucía con esa lógica devastadora que solo tienen los niños. Adrián sintió algo moviéndose en su pecho, algo que no sabía cómo nombrar. Continuaron la compra en un silencio extraño. Adrián observaba fascinado cómo Camila calculaba precios mentalmente, cómo comparaba marcas, cómo tomaba decisiones prácticas que a él jamás se le habrían ocurrido. Cuando llegaron a los productos de limpieza, ella se detuvo frente a un detergente caro y suspiró. ¿Pasa algo?, preguntó él. Es que este funciona mejor para la ropa de Lucía, especialmente con sus alergias, pero cuesta el doble que el normal. Sin pensarlo, Adrián tomó 2 botellas del detergente caro y las puso en el carrito. Adrián, no. Es solo detergente, Camila. Para usted es solo detergente. Para mí representa 2 horas extras de trabajo. La frase lo golpeó como un puñetazo. Adrián se dio cuenta, tal vez por primera vez en su vida, de lo que realmente significaba el dinero para la gente normal. No era poder, ni estatus, ni libertad abstracta. Era tiempo, era tranquilidad, era la diferencia entre que tu hija respire bien o no. En la caja, una cajera adolescente los atendió con esa eficiencia mecánica típica del trabajo de fin de semana. Cuando llegó el momento de pagar, Camila sacó su monedero de cuero gastado. Yo pago, dijo Adrián. No, Camila, he dicho que no. La firmeza en su voz hizo que él retrocediera. La cajera los miraba con curiosidad, apenas disimulada mientras Camila contaba billetes arrugados y monedas. Cuando salieron al aparcamiento, Lucía corriendo delante de ellos hacia el coche, Camila se detuvo. Sé que lo hace con buena intención, pero necesito que entienda algo. Mi dignidad es lo único que tengo además de mi hija. Si usted empieza a pagar mis cosas, a solucionar mis problemas, ¿qué me queda? Adrián la miró, realmente la miró, y vio algo que lo conmovió profundamente. Orgullo, no arrogancia, no terquedad, orgullo genuino de una mujer que había perdido mucho, pero no su sentido de valía personal. Lo siento, dijo finalmente. Tienes razón. Era la primera vez que la tuteaba, y ambos lo notaron. Y mientras cargaban las bolsas en su BMW, Adrián se preguntó cuándo había empezado a importarle más la opinión de una mujer en vaqueros gastados que la de todos sus socios comerciales juntos. Hay secretos que pesan tanto que necesitas 2 personas para cargarlos. El sábado llegó con esa lluvia fina y persistente que hace que Valencia se vuelva gris y melancólica. Adrián había cancelado una cena de negocios, algo que jamás había hecho en 15 años de carrera, para quedarse en casa viendo una película de Pixar con Lucía, mientras Camila ordenaba su biblioteca. Estaban en medio de una escena donde el pez payaso buscaba desesperadamente a su hijo cuando sonó el timbre de la entrada principal. Adrián frunció el ceño. No esperaba a nadie, y la verja de seguridad tenía órdenes estrictas de no dejar pasar a visitantes sin anunciar. ¿Quién será?, murmuró Lucía, sin apartar los ojos de la pantalla. No lo sé, pequeña. Ahora vuelvo. Pero cuando abrió la puerta,
Se encontró cara a cara con alguien que no había visto en más de 2 años. Beatriz Herrera, su excuñada, la hermana menor de Elena. Beatriz tenía 32 años, el cabello teñido de rubio platino, y llevaba un abrigo de piel que gritaba dinero desde todos sus pliegues. Sus ojos, del mismo verde que Elena pero sin su calidez, lo recorrieron de arriba a abajo con una mezcla de desprecio y curiosidad. «Adrián», dijo entrando sin esperar invitación. «Vaya, vaya. Así que los rumores son ciertos». «¿Qué rumores?». Beatriz sacó su iPhone y le mostró una foto que había circulado en redes sociales. Era él, Camila y Lucía en el supermercado, tomada por algún curioso. El pie de foto decía: «El millonario Adrián Belmonte con su nueva familia en el Mercadona». «¿En serio, Adrián? ¿El Mercadona?». Elena debe estar revolviéndose en su tumba. Las palabras fueron como una bofetada. Adrián sintió la familiar rabia que Beatriz siempre había sabido despertar en él. Elena no tiene nada que ver con esto. «Ah, ¿no? Su recuerdo no ha durado ni 3 años y ya tienes a una mujer viviendo en la casa que compartiste con mi hermana. Y no cualquier mujer, tu empleada doméstica. Muy conveniente». Desde la sala llegó la voz de Lucía. «Adrián, Dori encontró a sus papás». Beatriz alzó una ceja con expresión burlona. «¿Y esa quién es? ¿La hija de la criada?». «Dios mío, Adrián, ¿en qué te has convertido? Baja la voz», le ordenó él entre dientes. «¿Por qué? ¿Te da vergüenza que sepan lo que piensas realmente de ellas?». En ese momento Camila apareció en el vestíbulo con una pila de libros en los brazos. Al ver a Beatriz se detuvo inmediatamente, como si hubiera percibido la tensión en el aire. «Perdón, no sabía que tenía visita. Voy a...». «No te vayas», dijo Adrián firmemente. «Beatriz, ella es Camila Torres. Camila, ella es Beatriz Herrera». Beatriz miró a Camila de arriba abajo con desdén apenas disimulado. Camila, con sus vaqueros, su camiseta sencilla y el pelo recogido en una coleta, parecía diminuta ante la elegancia agresiva de la otra mujer. «Así que tú eres la famosa nueva inquilina», dijo Beatriz con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Dime, ¿siempre te acuestas con tus jefes o Adrián es una excepción?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila palideció pero mantuvo la composición. «Creo que hay un malentendido». «No hay ningún malentendido», la interrumpió Beatriz. «Sé perfectamente lo que eres. Una oportunista que vio la oportunidad de su vida en un viudo vulnerable y adinerado. Elena me contó sobre gente como tú». «Ya es suficiente», rugió Adrián, dando un paso hacia Beatriz. Pero fue Camila quien habló, con una voz tranquila pero firme que sorprendió a ambos. «Tiene razón en una cosa, señora Herrera. Soy una oportunista. Aprovecho cada oportunidad para darle a mi hija una vida mejor. Trabajo 18 horas al día si es necesario. Limpio casas, cuido niños. Hago lo que sea para que Lucía tenga comida en la mesa y medicinas cuando las necesita. Si eso la ofende, lo siento mucho». Beatriz se quedó momentáneamente sin palabras ante la dignidad tranquila de Camila. «Pero hay algo en lo que se equivoca completamente», continuó Camila. «Elena me habló de usted también». Los ojos de Beatriz se estrecharon peligrosamente. «¿Perdón? Elena era mi hermana adoptiva. Crecimos juntas hasta que ella se vino a Valencia. Y sí, me habló de su hermana pequeña, de lo mucho que la quería a pesar de que usted siempre la criticaba, de cómo la defendía cuando sus padres decían que era demasiado caprichosa, de cómo lloró cuando usted se negó a venir a su boda con Adrián porque no le gustaba que se casara con un advenedizo del mundo de los negocios». Beatriz se había puesto pálida. Elena también me contó que lo único que lamentaba de su enfermedad era no haber podido arreglar las cosas con las 2 personas que más amaba, conmigo y con usted, que murió esperando que algún día usted entendiera que el amor no tiene que ver con el dinero, sino con estar ahí cuando alguien te necesita. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Beatriz, pero su expresión seguía siendo hostil. «No tienes derecho a hablarme de mi hermana». «Tiene razón», dijo Camila suavemente. «No tengo derecho, pero Elena sí lo tuvo, y ella nunca dejó de amarla, por mucho que usted la lastimara». Beatriz se limpió las lágrimas con rabia. «Esto no se va a quedar así. Voy a contar esto a toda Valencia. Voy a arruinar tu reputación, Adrián. Elena no se merecía esto». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia Camila. «Y tú, disfruta mientras puedas. Los hombres como él se cansan rápido de jugar a ser salvadores». La puerta se cerró con un golpe que resonó por toda la casa. Adrián y Camila se quedaron en el vestíbulo,
rodeados de un silencio pesado. Desde la sala llegaba la música alegre de la película, un contraste brutal con lo que acababa de pasar. «Lo siento mucho», murmuró Adrián finalmente. «No debería haber hablado así». «No debería haber... ¿Puedo preguntarte algo?», lo interrumpió Camila. Él asintió. «¿Crees que soy una oportunista?». Adrián la miró a los ojos. Esos ojos oscuros que habían visto tanto dolor pero que seguían siendo capaces de tanta ternura. «Creo que eres la mujer más valiente que he conocido en mi vida». Y en ese momento, mientras la lluvia seguía cayendo contra las ventanas, ambos supieron que algo había cambiado para siempre entre ellos. Cuando el mundo se vuelve en tu contra, descubres quién realmente está de tu lado. El lunes por la mañana, Adrián despertó con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de WhatsApp. Su asistente personal, Monse, había enviado el primer mensaje a las 6 de la madrugada. «Urgente, llámeme cuando vea esto». Con un mal presentimiento abrió el navegador de su teléfono. El titular del periódico digital Valencia. Hoy lo golpeó como un puñetazo. El millonario Adrián Belmonte abandona el luto. Romance con su empleada doméstica. El artículo venía acompañado de las fotos del supermercado, pero también de otras que no había visto antes. Alguien los había fotografiado en el hospital la noche que Lucía enfermó, saliendo juntos de urgencias. Otra foto mostraba a Camila y Lucía llegando a su casa un día cualquiera. Las imágenes estaban tomadas desde ángulos que sugerían intimidad, donde solo había cuidado mutuo. Pero lo peor era el texto. Beatriz había hablado, y sus palabras habían sido magnificadas y distorsionadas hasta convertirse en algo venenoso. Elena era una mujer extraordinaria que se merecía ser recordada con dignidad. Ver cómo su viudo se consuela tan rápido con la empleada doméstica es una falta de respeto a su memoria. Adrián siempre fue un hombre de impulsos, pero esto supera todos los límites. El artículo especulaba sobre favores especiales a cambio de trabajo, sobre aprovechamiento de posición de poder, sobre la conveniente aparición de una madre soltera necesitada en la vida del millonario viudo. Adrián sintió náuseas, no por él, sino por Camila y Lucía, que no se merecían ser arrastradas a este circo mediático. Su teléfono sonó. «Monse». «Adrián, gracias a Dios. Esto es un desastre. Los inversores japoneses han cancelado la reunión. El consejo directivo de la inmobiliaria quiere una reunión de emergencia, y hay periodistas en la puerta de tu casa». Adrián se acercó a la ventana. Efectivamente, había 3 furgonetas de medios aparcadas en la calle, con cámaras y reporteros esperando. Su vida privada se había convertido en espectáculo público. «¿Dónde están Camila y Lucía?» «No lo sé». «¿No están contigo?» Adrián corrió escaleras abajo. La casa estaba vacía, pero encontró una nota en la cocina, escrita en la letra cuidadosa de Camila. «Adrián, he visto las noticias. No puedo permitir que esto arruine tu vida. Lucía y yo nos hemos ido a casa de mi amiga Rosa hasta que todo se calme. No nos busques. Esto es lo mejor para todos. Gracias por todo. C». La nota se le cayó de las manos. Sintió un vacío en el pecho que no había experimentado desde la muerte de Elena, pero diferente. Entonces había perdido el pasado, ahora estaba perdiendo el futuro. Su teléfono no paraba de sonar. Llamadas de inversores preocupados, de socios que querían distanciarse, de periodistas buscando declaraciones, pero solo le importaba una llamada, y esa no llegaba. A media mañana se presentó en su oficina del centro de Valencia. El edificio de cristal y acero que había sido su refugio durante años ahora le parecía una prisión. Monse lo esperaba con una pila de papeles y una expresión grave. «La junta directiva quiere que hagas una declaración pública distanciándote de la situación. Que digas que era solo una empleada, que no había nada personal. No, Adrián, tienes que ser práctico. Tu imagen está en juego y con ella todo lo que has construido». «He dicho que no». Por primera vez en 12 años trabajando juntos, Monse lo miró como si no lo conociera. «¿Estás enamorado de ella?». La pregunta flotó en el aire de la oficina. Adrián se quedó inmóvil, mirando por el ventanal hacia la ciudad que se extendía bajo sus pies. Valencia, la ciudad donde había construido su imperio, donde había amado a Elena, donde había conocido a Camila y Lucía. «Sí», dijo finalmente. «Creo que sí». Monse suspiró. «Entonces tienes que elegir. ¿Tu empresa o ella?» «¿Por qué tengo que elegir?» «Porque el mundo es así, Adrián. Un millonario puede tener aventuras discretas, pero no puede enamorarse públicamente de su empleada doméstica sin consecuencias. Los inversores necesitan confiar en tu juicio, y esto
¿Esto qué? ¿Los hace dudar de mi capacidad para hacer negocios? ¿Los hace dudar de tu estabilidad emocional? Adrián se dejó caer en su silla de cuero. Durante 15 años había jugado según las reglas del mundo empresarial. Había construido una imagen impecable. Había tomado decisiones calculadas. Había antepuesto siempre la lógica financiera a los sentimientos personales. Pero por primera vez en su vida, ninguno de esos logros le importaba. Su secretaria tocó la puerta. «Señor Belmonte, hay una señora Torres al teléfono. Dice que es urgente». El corazón de Adrián se aceleró. Tomó la llamada inmediatamente. «¿Camila? Soy Rosa, la amiga de Camila». La voz sonaba nerviosa. «Está aquí conmigo, pero no quiere hablar contigo. Dice que has hecho bastante daño ya». «¿Qué? Yo no he hecho nada». Han ido periodistas a su antiguo piso. Han hablado con los vecinos. Han preguntado por su vida privada. Uno incluso fue a la guardería de Lucía haciendo preguntas sobre el padre de la niña. Camila está destrozada. Adrián sintió como si le hubieran arrancado algo vital del pecho. «Rosa, por favor, déjame hablar con ella. No va a ponerse, pero me ha pedido que te diga algo, que lo siente, que nunca quiso que esto pasara, y que espera que algún día puedas perdonarla». La línea se cortó. Adrián se quedó con el teléfono en la mano, rodeado del silencio de su oficina de éxito. Por la ventana veía Valencia extenderse bajo un cielo gris, y por primera vez en años, la ciudad le parecía vacía. Montse lo observaba desde la puerta. «¿Qué vas a hacer?». Adrián miró la pila de contratos sobre su escritorio, luego la foto de Elena que tenía en un marco de plata, y finalmente su reflejo en la ventana, y supo, con una claridad que lo asustó y lo liberó a la vez, exactamente lo que tenía que hacer. Hay momentos en la vida en que tienes que elegir entre ser quien esperan que seas y quien realmente eres. A las 3 de la tarde de ese mismo lunes, Adrián convocó una rueda de prensa. No en su oficina, no en un hotel de 5 estrellas, sino en el modesto salón de actos del Centro Cultural del barrio de Ruzafa, el mismo barrio donde Camila había vivido antes de trabajar para él. Los periodistas llenaron el pequeño espacio, sus cámaras y micrófonos creando un bosque de metal y cables. Adrián llegó solo, sin Montse, sin equipo de prensa, sin abogados. Llevaba un traje negro sencillo y una expresión de determinación que sorprendió a los reporteros acostumbrados a sus apariciones calculadas y corporativas. Se situó detrás del atril improvisado y miró directamente a las cámaras. Valencia entera estaría viendo esto en directo. «Buenos días. He convocado esta rueda de prensa para aclarar algunas cosas sobre mi vida privada que han aparecido en los medios durante las últimas horas». Un murmullo recorrió la sala. Los flashes comenzaron a dispararse como una tormenta de luces. «Primero quiero hablar de Elena, mi difunta esposa. Elena Mendoza fue el amor de mi juventud, una mujer extraordinaria que luchó contra el cáncer con una valentía que yo jamás he tenido. Su muerte me destrozó, y durante 3 años viví como un hombre vacío, trabajando sin parar para no pensar, acumulando dinero que no me daba ninguna felicidad real». Hizo una pausa, sintiendo cómo las palabras salían de un lugar profundo de su pecho. «Elena me enseñó que el amor verdadero no muere con la persona amada. Se transforma, evoluciona, y si tienes suerte, te prepara para amar de nuevo. Durante sus últimos días, Elena me hizo prometerle que no me quedaría solo para siempre, que encontraría la forma de ser feliz otra vez». Una reportera alzó la mano, pero Adrián continuó sin hacer caso. «Hace 6 meses contraté a Camila Torres como empleada doméstica. Una mujer trabajadora, madre soltera, que necesitaba el empleo para sacar adelante a su hija de 5 años. Durante meses mantuvimos una relación estrictamente profesional. Ella hacía su trabajo con una dedicación ejemplar, y yo seguía con mi rutina de ejecutivo solitario». Se acercó más al micrófono, como si quisiera que cada palabra llegara claramente a todos los rincones de Valencia. «Todo cambió hace 2 semanas, cuando regresé inesperadamente de un viaje y encontré a Camila y su hija, Lucía, en mi sala. Por primera vez en 3 años, mi casa no parecía un mausoleo. Tenía vida, tenía risas, tenía el sonido de una familia. Los periodistas habían dejado de tomar notas y lo escuchaban en silencio, captando algo en su voz que nunca habían oído en sus declaraciones empresariales. Esa noche descubrí que Camila no era una extraña. Era la hermana adoptiva de Elena, la hermana pequeña de la que mi esposa me había hablado tantas veces. El destino, o la casualidad, o como quieran llamarlo, había puesto en mi camino a la familia que Elena siempre quiso que encontrara. Una reportera joven interrumpió.
Señor Belmonte, está confirmando que mantiene una relación sentimental con la señora Torres. Adrián la miró directamente. Estoy confirmando que me he enamorado de ella, profundamente. Y de su hija, que en pocas semanas me ha enseñado más sobre la vida que 15 años de éxito empresarial. El salón explotó en murmullos y preguntas gritadas desde todos los ángulos. ¡Silencio! Adrián alzó la voz. No he terminado. El silencio se hizo inmediatamente. Camila Torres es la mujer más digna, trabajadora y valiente que he conocido. No es una oportunista, como algunos han sugerido. Es una mujer que ha sacrificado todo por su hija, que trabaja 18 horas al día sin quejarse, que ha convertido la adversidad en fortaleza. Si alguien en esta historia es un oportunista, soy yo. Yo soy quien ha tenido la suerte increíble de que ella y Lucía llegaran a mi vida. Un periodista veterano gritó desde el fondo. ¿No le preocupa el impacto en sus negocios? Adrián sonrió por primera vez en toda la comparecencia. Los negocios van y vienen. El amor verdadero, cuando tienes la suerte de encontrarlo 2 veces en la vida, es irreemplazable. Si mis inversores prefieren un socio rico y solo que un socio rico y enamorado, tendrán que encontrar a otro. Otra periodista preguntó, ¿dónde está la señora Torres ahora? ¿Por qué no está aquí defendiendo esta relación? La sonrisa de Adrián se desvaneció. Porque Camila es mejor persona que yo. Porque cuando vio que mi relación con ella podía dañar mi reputación, se fue. Se fue para protegerme, sin pedirme nada a cambio. Por eso estoy aquí solo, hablándole no solo a la prensa, sino directamente a ella. Se volvió hacia la cámara principal, ignorando completamente a los periodistas. Camila, si me estás viendo, quiero que sepas que he pasado 3 años muerto en vida, y tú me devolviste al mundo de los vivos. Lucía, pequeña, tu risa llenó mi casa vacía de luz. No me importa lo que diga la gente. No me importa perder contratos. No me importa que me critiquen en los periódicos. Lo único que me importa es que vuelvas a casa. Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. Elena me enseñó que el amor es lo único que sobrevive a todo. Y tú, Camila, me has enseñado que es posible amar de nuevo sin traicionar lo que se amó antes. Se apartó del micrófono, pero luego se acercó una vez más. Una última cosa. A partir de mañana, Camila Torres será nombrada coordinadora del nuevo programa de viviendas sociales de Belmonte Desarrollos. No por ser mi pareja, sino porque conoce mejor que nadie lo que significa necesitar un hogar digno, y porque es hora de que mi empresa haga algo realmente importante por esta ciudad. Y sin responder ninguna pregunta más, Adrián abandonó el salón bajo una lluvia de flashes y gritos, sabiendo que acababa de apostar toda su vida a una sola carta. El amor verdadero no es solo una promesa, es una decisión que tomas cada día. 3 horas después de la rueda de prensa, Adrián estaba sentado en su coche frente al edificio de apartamentos de Benicalap, donde vivía Rosa, la amiga de Camila. Había tardado 2 horas en encontrar la dirección, preguntando en el barrio hasta que una vecina mayor le había dado indicaciones precisas. El barrio era humilde, pero digno, con edificios de ladrillo rojo de los años 80 y pequeños comercios familiares que llenaban las calles de vida auténtica. Nada que ver con la zona exclusiva donde él vivía, pero había algo genuino en el ambiente que le recordó por qué había elegido quedarse en Valencia después de estudiar arquitectura en Madrid. Su teléfono había estado sonando sin parar desde que salió del centro cultural. Montse le había enviado 17 mensajes. 3 socios habían amenazado con retirar sus inversiones y 2 cadenas de televisión nacional querían entrevistas exclusivas. Pero él había apagado el móvil después de ver un mensaje que le había llegado al corazón. Papá hubiera estado orgulloso de ti, firmado por Beatriz. Subió las escaleras hasta el 3er piso. El ascensor tenía un cartel de averiado que parecía llevar ahí varios meses. Sus zapatos italianos resonaban contra los escalones de terrazo gastado, cada paso acercándolo más al momento que definiría el resto de su vida. Tocó la puerta del trero B con nudillos temblorosos. Rosa abrió la puerta. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello teñido de castaño y una expresión protectora, que no logró disimular su curiosidad. «Señor Belmonte, solo Adrián, por favor. ¿Están aquí?» Rosa dudó un momento. Luego asintió, y se apartó para dejarlo entrar. El apartamento era pequeño pero acogedor. Muebles que habían conocido mejores días pero estaban cuidados con cariño, fotos de familia en las paredes, y el aroma de lentejas cocinándose lentamente en la cocina.
En el sofá, Camila estaba acurrucada con Lucía viendo dibujos animados en una televisión antigua. Cuando Adrián entró, Lucía fue la primera en reaccionar. Se levantó de un salto y corrió hacia él con los brazos extendidos. «Adrián, te vi en la tele. Dijiste que nos querías». Él la alzó en brazos, sintiendo cómo ese abrazo pequeño y fuerte sanaba algo roto en su interior. «Claro que os quiero, pequeña. Os quiero muchísimo». Camila se había puesto de pie, pero mantenía la distancia. Tenía los ojos rojos de llorar y una expresión de dolor que a Adrián le atravesó el pecho como una daga. «No debiste hacer eso», murmuró ella. «No debiste arriesgar todo por nosotras». ¿Arriesgar qué? ¿Dinero? ¿Contratos? ¿La opinión de gente que no me importa? ¿Tu reputación? ¿Tu empresa? ¿Tu futuro? Mi futuro eres tú, la interrumpió él, dejando a Lucía en el suelo pero sin apartar la mirada de Camila. Mi futuro sois vosotras dos. Rosa murmuró algo sobre ir a comprar pan y desapareció discretamente del apartamento, llevándose a Lucía con la promesa de un helado. Adrián y Camila se quedaron solos en el silencio del salón pequeño, con solo el sonido de la televisión de fondo. ¿Viste la rueda de prensa?, preguntó él. Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Todo Valencia la vio. Rosa tuvo que desconectar el teléfono porque no paraban de llamar periodistas. ¿Y qué piensas? Camila lo miró con esos ojos oscuros que habían visto tanto dolor pero que seguían siendo capaces de tanta ternura. Pienso que eres un loco. Pienso que has puesto tu mundo patas arriba por una mujer que limpia casas y su hija de 5 años. Pienso que vas a arrepentirte cuando pase la novedad y te des cuenta de lo diferentes que somos. Adrián se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. ¿Sabes qué pienso yo? Ella negó con la cabeza. Pienso que durante 37 años he estado viviendo la vida que otros esperaban de mí. Estudiando lo que mi padre quería, trabajando como la sociedad dictaba, casándome con una mujer perfecta para mi estatus. Y sí, amé a Elena profundamente, pero incluso ese amor siguió las reglas correctas. Se detuvo a 1 metro de ella. Por primera vez en mi vida estoy haciendo algo porque lo siento en el alma. No porque sea lógico, no porque sea conveniente, no porque mejore mi imagen, sino porque cuando os vi en mi sala hace 2 semanas, por primera vez en años, me sentí vivo. Adrián, déjame terminar. Elena me enseñó qué era el amor verdadero, pero tú me has enseñado qué es la valentía verdadera. Cada día que te levantas a las 6 de la mañana para trabajar por Lucía, cada vez que cuentas monedas para llegar a fin de mes sin quejarte, cada abrazo que le das cuando tiene pesadillas, esa es la valentía real. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas frescas. Y yo quiero ser valiente como tú. Quiero levantarme cada mañana y elegirte, elegir a Lucía, elegir esta familia imperfecta y hermosa que habéis creado. No porque sea fácil, sino porque es real. Se acercó el último metro y le tomó las manos suavemente. Camila Torres, no tengo anillo porque esto no lo había planeado. No tengo palabras perfectas porque esto no es un cuento de hadas. Pero tengo un corazón que late por ti, y una casa que está vacía sin vosotras. Ella sollozó, pero no apartó las manos. ¿Me das una oportunidad de demostrarte que el amor puede ser más fuerte que las diferencias sociales? ¿Me dejas enseñarte que hay cosas más importantes que el dinero? ¿Me permites ser el padre que Lucía se merece y el hombre que tú necesitas? Camila lo miró durante largos segundos, y Adrián vio pasar por sus ojos todo el dolor del pasado, todo el miedo al futuro, pero también algo que lo tranquilizó: esperanza. ¿Y si no funciona? ¿Y si la gente tiene razón y somos demasiado diferentes? Entonces habremos intentado algo hermoso. Y eso ya es más de lo que la mayoría de la gente consigue en toda una vida. Ella sonrió a través de las lágrimas, y fue la sonrisa más hermosa que Adrián había visto jamás. Está bien, susurró, pero con una condición, la que quieras. Nada de salvar a la damisela en apuros. Somos socios en esto, ¿entendido? Yo también tengo cosas que enseñarte. Adrián rió, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. Trato hecho. Y cuando la besó, allí en el apartamento pequeño de Rosa, con el ruido del tráfico de Valencia filtrándose por las ventanas y el aroma de lentejas llenando el aire, Adrián supo que había encontrado algo que ningún contrato millonario podría darle jamás. Había encontrado su hogar. 1 año después. El sol de septiembre se filtraba suavemente por las ventanas de la cocina, creando charcos dorados sobre la mesa de madera que habían comprado juntos en un mercadillo de Xàtiva.
Ya no era la mesa de granito negro que había presidido la cocina durante años. Ahora había una mesa que contaba historias en sus arañazos y manchas. El día que Lucía intentó hacer galletas sola, la noche que Camila derramó vino tinto mientras reía por algo que Adrián había dicho, la mañana que los tres desayunaron en pijama porque simplemente no querían que terminara el fin de semana. Adrián estaba de pie frente a los fogones, concentrado en dar la vuelta a unas tortitas mientras Lucía, ahora de 6 años y con una sonrisa que había perdido todas las sombras de preocupación, le daba instrucciones desde su taburete alto. No, Adrián, así no. Tienes que esperar a que hagan las burbujas pequeñitas antes de darles la vuelta, como me enseñó mami. ¿Así? Preguntó él señalando la sartén con la espátula. Exacto, ya aprendes. Camila entró desde el jardín con una cesta llena de tomates cherry y albahaca fresca. Llevaba unos vaqueros gastados y una camisa blanca de Adrián que le quedaba demasiado grande, pero sus ojos brillaban con una luz que no había tenido un año atrás. El constante peso de la preocupación económica se había desvanecido de sus hombros, pero no porque Adrián hubiera resuelto todos sus problemas, sino porque habían aprendido a resolver todo juntos. ¿Cómo van mis ayudantes de cocina?, preguntó, besando primero la frente de Lucía y luego los labios de Adrián con esa naturalidad que había tardado meses en desarrollar. Creo que ya no voy a quemar el desayuno, respondió Adrián con orgullo genuino. Durante este año, él había aprendido cosas que nunca pensó que necesitaría saber. Cómo trenzar el cabello de una niña de 6 años, cómo calmar las pesadillas nocturnas con cuentos inventados, cómo hacer la compra de la semana con una lista real, en lugar de simplemente comprar lo más caro. Había descubierto que la felicidad no estaba en los grandes gestos, sino en saber exactamente cómo le gustaba el café a Camila por las mañanas, y en que Lucía corriera hacia él gritando, «Papá», cada vez que llegaba del trabajo. Porque sí, Lucía lo llamaba papá ahora. Había empezado de manera natural 3 meses atrás, después de que él la ayudara con un proyecto del colegio sobre mi familia. Cuando la maestra le preguntó por qué había dibujado a 3 personas en lugar de 2, Lucía había respondido con toda naturalidad, porque ahora tengo mamá y papá, como todos mis amigos. ¿A qué hora llegan los demás?, preguntó Camila, empezando a cortar los tomates con movimientos precisos. Rosa y los niños estarían aquí a las 12. Tu madre confirmó que llega en el tren de las 11:30. La madre de Camila, que vivía en un pueblo de Almería, había tardado meses en aceptar la nueva situación de su hija. No por Adrián específicamente, sino porque había sufrido demasiado viendo las luchas económicas de Camila como para confiar fácilmente en que la felicidad pudiera ser duradera. Pero Adrián había ganado su respeto lentamente, no con dinero o regalos caros, sino visitándola en su pueblo, preguntándole por las recetas familiares, y sobre todo, demostrando día tras día que su amor por Camila y Lucía no era un capricho de millonario aburrido. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. «Yo voy», gritó Lucía, corriendo hacia la entrada con esa energía infinita que la caracterizaba. Regresó de la mano con Beatriz, quien ahora visitaba regularmente para pasar tiempo con Lucía. La relación entre Adrián y su ex cuñada había sanado lentamente después de aquella tarde terrible. Beatriz había necesitado tiempo para entender que el amor de Adrián por Camila no borraba su amor por Elena, sino que lo honraba. Elena habría querido que él fuera feliz, que encontrara una familia, que llenara la casa de risas de niños. «Huele increíble aquí», dijo Beatriz, cargando a Lucía en brazos. «¿Seguro que es Adrián quien está cocinando?» «Sí, y ya casi no quema nada», respondió Lucía con orgullo. «El progreso es lento pero constante», rió Camila. Mientras preparaban la mesa para la comida familiar, Adrián observó la escena desde la cocina. Su casa, que había sido un museo silencioso durante años, ahora vibraba con vida real. Había dibujos de Lucía pegados en el refrigerador, libros de cuentos esparcidos por el salón, plantas que Camila había ido añadiendo gradualmente hasta convertir cada rincón en un jardín pequeño. Belmonte Desarrollos había perdido algunos inversores después de la rueda de prensa, pero había ganado otros que valoraban la autenticidad por encima de la imagen perfecta. El programa de viviendas sociales que dirigía Camila había sido un éxito rotundo, no solo porque ella entendía las necesidades reales de las familias trabajadoras, sino porque había conseguido que Adrián redescubriera por qué había estudiado arquitectura en primer lugar, para crear hogares, no solo edificios. «¿En qué piensas?», preguntó Camila,
acercándose a él y siguiendo su mirada hacia el salón donde Lucía le contaba a Beatriz sobre su nueva profesora, en que Elena tenía razón. ¿Sobre qué? Me hizo prometerle que encontraría la forma de ser feliz de nuevo, pero creo que ella ya sabía qué iba a hacer contigo. Camila lo miró con curiosidad. ¿Por qué dices eso? Adrián sonrió, recordando algo que había encontrado hacía pocos meses mientras ordenaba las pertenencias de Elena que había guardado en el ático. Encontré su diario. En una de las últimas entradas escribió: «Espero que algún día Adrián encuentre a mi hermana pequeña. Creo que se necesitan mutuamente, aunque ninguno de los dos lo sepa todavía». Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. «Ella nos unió desde el cielo», murmuró. «O tal vez el amor simplemente encuentra la forma de continuar, de transformarse, de crear nuevas familias sin destruir las memorias de las anteriores». La casa se llenó gradualmente de más voces. Rosa llegó con sus 2 hijos. La madre de Camila apareció cargada de dulces caseros. Algunos vecinos del nuevo barrio donde habían decidido mudarse se sumaron espontáneamente. Ya no vivían en la mansión de la zona exclusiva. Habían comprado una casa más pequeña pero más cálida en un barrio donde Lucía podía ir caminando al colegio y donde Camila se sentía parte de una comunidad real. Mientras todos comían y reían alrededor de la mesa de madera llena de imperfecciones perfectas, Adrián sintió una paz que no había conocido jamás. No era la satisfacción del éxito empresarial, ni la tranquilidad del dinero en el banco. Era la paz de saber que había encontrado su lugar en el mundo. Esa noche, después de que todos se fueran, y cuando Lucía ya dormía en su cama con el collar de la mariposa dorada brillando suavemente en su cuello, Adrián y Camila se sentaron en el porche trasero bajo las estrellas de septiembre. «¿Sabes qué?», dijo Camila acurrucándose contra él. «¿Qué? Creo que Elena estaría orgullosa de nosotros». Adrián miró hacia el cielo estrellado y sonrió. «Sí, creo que sí». Y en el silencio perfecto de esa noche de Valencia, rodeados del amor que habían construido juntos, ambos supieron que habían encontrado algo que ningún dinero podría comprar y ninguna pérdida podría destruir. Habían encontrado su hogar para siempre. ¿Alguna vez has sentido que el destino te guía hacia alguien especial? ¿Crees que Elena realmente unió a Adrián y Camila desde el cielo? ¿O fue solo una hermosa casualidad? ¿Qué opinas sobre la decisión de Adrián de cambiar una mansión por una casa más pequeña pero llena de amor? ¿Harías tú el mismo sacrificio por la felicidad verdadera? Gracias por ver el video. Tu opinión es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, déjanos un comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es fundamental para que podamos continuar, así que comparte esta historia con alguien que también la va a amar.